Shalom, shalom, queridos Ajim Nahayot, hermanos y hermanas del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Bendiciones para todos. Me da mucha alegría saludarles, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este quinto audio, ¿verdad? Del tema que estamos tratando, que se llama, ¿verdad?, desvirtuando la doctrina cristiana de la unicidad o el unicitarismo. Ese es el tema que estamos tratando. Vamos a continuar. Ahora ya vimos muchas citas, terminamos en el último audio con Daniel, ¿verdad? Por ahí ya explicamos algún fundamento, argumento muy interesante y muy contundente, ¿verdad? Voy a pedir permiso a nuestro Padre, ¿verdad?, para continuar con este tema, porque vamos a seguir leyendo ahora varias citas del Nuevo Testamento. Pido permiso entonces para continuar. Baruch atah Yahweh Elokein Yak, melech haolam, asher ba'ar banu mikol hamim benatan, lanu el torato, Baruch atah Yahweh noten hatorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elokein Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador de la Torah. Amén de amén. Ok, vamos a continuar, hermanos, porque pues hay varias citas todavía pendientes. Ya yo creo que con esto vamos a concluir con este audio. Concluimos el tema, ¿verdad? Ahora vamos a continuar. Vamos a leer ahora lo que es Mateo, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo. Espérate poquito. Mateo 28, 18 al 20. Mateo, bueno, vamos a ver Mateo primeramente 11, 27. Mateo 11, ¿dónde lo tengo? Antes de llegar al 18, vamos a ver el 11. ¿Sale? Aquí, por aquí lo tengo. Mateo 11, 27. 11, 27. Dice así. Aquí, pues está hablando Yahshua, ¿no? Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aleluya. ¿Verdad? Habíamos cerrado en el audio anterior, ¿verdad?, que leyendo lo que es Daniel, en donde le da, ¿verdad?, toda la potestad, toda la autoridad a nuestro Moré Yahshua, ¿verdad?, nuestro Padre Yahweh, que es conocido ahí en Daniel, ¿verdad? Así se le revela a él como el anciano de días, en donde le da toda la autoridad a nuestro Moré Yahshua Hamashia, ¿verdad? Lo vamos a retomar porque es importante, ¿va? Porque vamos a partir de aquí, hermanos. Fíjense bien. En Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Este es el anciano de días. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Mismo capítulo, pero verso 13. Miraba yo, dice Daniel, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, de los chamallines, venía uno como un hijo de hombre, ¿verdad? Ya sabemos quién es conocido como el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento, también conocido en hebreo como el Brit Yadashak, Hijo de hombre, que es Yahshua, ¿verdad? Que vino hasta el anciano de días, fíjense bien, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue
dado dominio, poder y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Verdad? Ya les comentaba yo ahí a qué reino se refiere, es decir, al reino que viene, a la nueva etapa, a la nueva era, como yo le llamo también, o al nuevo imperio, como lo dice aquí Daniel capítulo 2, verso 44, que ya se lo leí, hermanos, hermanas, el quinto imperio, que es el imperio que va a establecer Yahshua y nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Y que ya será un imperio que no tendrá fin. Se lo voy a leer, capítulo 2, verso 44 de Daniel. Dice, y en los días de estos reyes, el Elohim Yah, del Chamayín, de los cielos, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, ¿verdad? ¿A quién desmenuzará y consumirá, dice, a todos estos reinos? ¿A cuáles reinos? Ya les comentaba yo, ¿verdad? Que estamos hablando primero el reino de Babilonia, el reino de los medos y los persas, el reino de los griegos y el reino de Roma, que es el que actualmente todavía estamos viviendo, pero que afortunadamente ya está por llegar a su fin para establecer Yahshua HaMashiach junto con nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? El quinto imperio, el quinto reino. Entonces es un reino que ya es para siempre, hermanos, hermanas. ¿Verdad? Vamos entonces a continuar. Por eso le leí yo Mateo 11:27. Lo vamos a leer nuevamente. Todas las cosas me fueron entregadas. Fíjense lo que dice Yahshua. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ya lo acabamos de leer en Daniel 7, en Daniel 9, perdón, 7:9, verso 13 y 14. Lo acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Donde el Padre le entrega toda autoridad, potestad, poder y dominio sobre todas las naciones. Por eso Yahshua lo dice cuando vino. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie, fíjense bien, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno. Le dice Yahshua, ni al Padre conoce alguno de ustedes, dice, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aleluya. ¿A quiénes lo querrá revelar Yahshua? ¿A quiénes lo querrá revelar, hermanos, hermanas? A nosotros, a su pueblo escogido. Primeramente, como él lo dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, primero nos los dará a conocer a nosotros, que somos de la casa de Israel que está siendo restaurada, es decir, las 10 tribus que estamos dispersas por todo el mundo. A nosotros nos los dio a conocer, hermanos y hermanas. Entonces, para que nosotros igualmente ¿verdad? Lo compartamos y lo publiquemos, lo anunciemos. Ese es el propósito. Ok, entonces aquí claramente está hablando de la unidad. Jamás está hablando de uno solo. Aquí está claramente lo que dijo Yahshua, que mi Padre, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Porque hay más citas y muy contundentes también. Bueno, vamos ahora, miren, Mateo 28, vamos a Mateo 28. Por aquí lo tengo. Mateo 28, del 18 al 20. Vamos a leerlo. Dice así. Y Yahshua se acercó y les habló diciendo, es decir, a los apóstoles, ¿no? Talmidín en el hebreo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí se bautizándolo y haciéndole la inmersión en agua para techubá, para arrepentimiento. Eso es lo correcto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach Kadosh. Aquí se confunden mucho nuestros hermanos. Bueno, voy a concluir. Dice el verso 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén de amén. ¿Verdad? Aquí termina el libro también de Mateo, más llamado, ¿no? Es Matilla. Bien, aquí nuestros hermanos cristianos también se equivocan mucho, porque dicen, mira, aquí dice claramente, Yahshua, que hagas la inmersión, es decir, ellos llaman bautizo, ¿no? Que haga la inmersión en agua y sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así le llaman ellos, ¿no? Ya sabemos otros que es nombre del Padre, del Hijo y de la Rúa HaKodesh, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que digan ellos, no entienden, ¿verdad? No lo entienden porque no tienen la revelación. Cuando se refiere aquí, ¿verdad? Cuando habla aquí de que la inmersión en agua la hagan en el nombre de los tres, ¿verdad? Y que yo ya le leí por ahí un verso, ¿verdad? Que es, creo que primera de Juan 5:17, que dice que los tres son uno. Así lo dice Juan 5:17. Entonces dicen nuestros hermanos cristianos, dice, mira, aquí para que vean, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como le dicen ellos, son uno. Así dice Juan 5:17. Dice, aquí está clarito, los tres son uno, dicen ellos. Y más lo refuerzan aquí con Mateo, dice, ahí está, para que vean, el bautizo se hace, dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? A ver, ahí no entienden esa parte ellos. Cuando, por ejemplo, en el libro de Hechos, ¿verdad? Que Pedro hace la inmersión en agua en el nombre de Yahshua nada más, fíjense bien. O cuando le hizo la inmersión, ¿se acuerdan del pasaje? Cuando el centurión, ¿verdad? Mandó gente para que trajeran a Pedro, a Keifas en hebreo, ¿verdad? Para que le hiciera la inmersión al centurión y a su familia. Acuérdense que esa inmersión se la hizo en el nombre de Yahshua. Entonces, ¿por qué como que da la impresión de que las escrituras están contradecidas, ¿no? Porque en unas, ¿verdad? La inmersión se hace en el nombre de Yahshua y en otra dice que tiene que ser en el nombre de los tres, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Como que da la sensación, ¿verdad? De que hay una contradicción, pero no, hermanos, hermanas, para todo hay explicación y hay revelación de nuestro Padre. Nuestro Padre nos revela todas estas distorsiones que traen las Biblias, ¿verdad? Él nos las revela con lo que es Torah, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que es muy importante, ok, leer las Biblias, estamos de acuerdo, pero siempre apoyándonos con una Torah, porque Torah nos aclara todos los errores que traen las Biblias, ¿verdad? ¿Cuál es el error, hermanos, hermanas? Pues mire, sencillo, si usted hace la inmersión como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los apóstoles eran los que hacían la inmersión en el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach. ¿Por qué Yahshua? Porque el Yahshua lleva el nombre de los tres, hermanos, hermanas. El Yah lleva el nombre de nuestro Padre Yahweh, Yahshua. Y también lleva el nombre de la Rúa Yakodeis. Acuérdense que les dije que la Rúa es Yakodeis, es decir, lleva el Yah de Yahweh y de Yahshua. Yahshua lleva el Yah de nuestro Padre Yahweh y de la Rúa Yakodeis. Y nuestro Padre pues tiene el Yah y lleva el Yah de Yahshua, su hijo, y el Yah de la Rúa Yakodeis, ¿verdad? Por eso no se contradice, porque Mateo lo dice bien, porque al final de cuentas la inmersión es es en el nombre de los tres, ¿verdad? Pero vean qué diferencia, no significa que son uno solo, son tres personas diferentes, ¿verdad? Pero que las tres en el mismo nombre va el nombre de las tres, ¿verdad? Es decir, por eso dice las escrituras, cuando exaltas al Hijo, exaltas al Padre también, o cuando exaltas al Padre, también exaltas al Hijo, y a través de quién, de la Rúa HaKodesh, de la Rúa Yakodesh, ¿va? Entonces, y luego le voy a dar un tema, ¿verdad? Bueno, vamos a compartirle, ¿verdad? Un tema sobre esto exclusivamente, ¿verdad? Pero aquí quiero que entiendan un poquito porque por lo que señala Juan 5:17, que son uno solo. No es uno solo, están confundidos, ¿verdad? Con este verso de aquí de Mateo 28, 18 y 19, ¿verdad?
están confundidos, ¿verdad? Entonces ya más o menos ahí se los aclaré, pero se los voy a profundizar más en un tema exclusivo sobre eso, hermanos, hermanas, sobre la inmersión, ¿eh? Sobre la inmersión y sobre la famosa Trinidad que creen los católicos, sobre todo nuestros hermanos católicos, pero también cristianos, ¿eh? Es decir, cristianos evangélicos, pentecostés, etcétera, también creen en la Trinidad. Bueno, entonces vamos a continuar con el libro de Mateo, ya lo dijimos, Marcos. Vamos a continuar con Marcos 13, 26. Fíjense lo que dice Marcos 13, 26, ¿no? Hay muchas citas. A ver si nos alcanza este audio y si no, pues hacemos ya el último, ¿no? Marcos 13, 26. Dice así. Entonces verán al Hijo del Hombre, para que vean que aquí es el Hijo del Hombre, ¿no? Yahshua. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran esplendor, con gran ese gran poderío, esa gran esplendor que tiene tanto nuestro Padre como su Hijo amado, ¿no? Entonces aquí está hablando el Hijo del Hombre. ¿Quién va a venir en su segunda venida? Pues Yahweh Hijo, es decir, Yahshua, no nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Entonces, ok, continuamos. Marcos 14:62. Vamos al 14:62. Vamos. Dice así, fíjese lo que dice. Y Yahshua les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Yahweh, y viniendo en las nubes del cielo, de los chamayines. Cuando regrese, ya les comenté por ahí, ¿verdad? Que Él va a descender en una nube, ¿verdad? Y todo el mundo le verá. Pero vea qué contundente es aquí. Yo soy, dice Yahshua. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de nuestro Padre Yahweh. Es decir, Yahshua cuando vino, murió y resucitó y subió a la diestra de nuestro Padre. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros hermanos cristianos digan que es uno solo? Y cómo, o sea, en todo caso diría, ya volvió a su trono, ¿no? Ya regresó y ya dejó de ser hijo y ahora es el Padre, pero está en su trono. No, pues no lo dice así, hermanos, hermanas. Aquí dice claramente que Él está sentado a la diestra. ¿Y cuál es la diestra? La derecha, acuérdense, la diestra de nosotros es la derecha y la siniestra es la izquierda, ¿verdad? Entonces está sentado a la diestra de nuestro Padre, a la derecha, hermanos, hermanas. Entonces, ahí claramente está viendo la unidad, que nuestro Padre pues está sentado en su trono y a la diestra está sentado su Hijo, que es Yahshua. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Marcos 16 ahora. Marcos 16, del 15 al 19. Vamos a leer del 15 al 19. Fíjense lo que dice. Y les dijo Yahshua, ir por todo el mundo y practicar, dice, compartir, dar a conocer el mensaje, mal llamado el Evangelio, dice, a toda criatura. El que creyere y fuere y hiciera la inmersión será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vean este verso, por eso es importante, les digo hermanos, hermanas, es verdad que analicemos eso, lo de la inmersión. Se lo voy a repetir, le dice a los apóstoles, ¿no? Talmidín en hebreo. Ir por todo el mundo y predicad este mensaje a toda criatura. El que creyere e hiciere la inmersión en agua para perdón de los pecados y arrepentimiento, será salvo. Será salvo, fíjense lo que está diciendo, pues el que hiciere la inmersión será salvo. Mas el que no creyere, dice, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Aquí nuestro Padre, pues, es sanador. Él no es curandero, como los curas. Por algo le pusieron los curas a los ahí sacerdotes, ¿no? Eso sí le podemos decir sacerdote. Sacerdotes, pues también, ¿verdad?
la misma palabra lo dice, ¿no? Sacerdotes, ¿verdad? Bueno, terminamos con el verso 19 de este mismo capítulo, ¿no? Dice, y el Adón, después que les habló, es decir, después que Yahshua habló con los apóstoles, fue recibido arriba en el cielo, fíjense bien, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de nuestro Padre Yahweh. Aleluya, aleluya. Contundente, hermanitos, a todos. Aquí está claramente, está sentado a la diestra. ¿De dónde sacan nuestros hermanos cristianos que es uno solo? ¿Verdad? Está muy contundente. Todos estos versos, capítulos que estamos viendo, hermanos, la verdad, son muy contundentes. Bueno, vamos ahora a Lucas. Para que vean que en los mal llamados evangelios se habla de todo esto, hermanos. ¿Ah? Es muy contundente Yahshua, pero como les digo, ellos se agarran de tres versos, ¿verdad? Y de ahí ya ellos ya hacen su propia doctrina, ¿verdad? Y no escudriñan más. Bueno, Lucas 24. Entonces, pues eso está tremendo, ¿no? Lo que hacen nuestros hermanos. Y que no quieren escudriñar más las escrituras, ¿verdad? No quieren conocer más. Lucas 24, verso 27 dice. Bueno, desde el 25 vamos a leer. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Machía padeciera estas cosas y que entrara en su poder, en su esplendor? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían las escrituras. Para que vean a constatar de que todos los profetas ya habían anunciado la venida de Yahshua. Por eso él se los vuelve a decir aquí, oh insensato, les dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, nuestros hermanos Yaudín allá en Israel no creen en los profetas, hermanos. Esa es una gran realidad y hasta la fecha, eso sucede ahorita. Dice, no, pregunta aquí Yahshua, ¿no era necesario, dice, que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su poder, en su honra, como el llamado gloria, en su esplendor? Dice, y comenzando desde Moisés, porque desde Moisés ya estaba anunciando la venida de Yahshua, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todas las escrituras hablaban de Yahshua. Es más, todas las escrituras hablan de Yahshua. Anoten esta cita, hermanos, hermanas. Romanos 10:4. ¿Qué dice Romanos 10:4? Porque el propósito, ¿verdad? Porque el objetivo de Torah es llevarnos al Mashiach. Es conocer al Mashiach, es mostrarnos al Mashiach. Ese es el propósito de Torah. Mostrarnos quién es el Mashiach y para ser justificado por medio del Mashiach ante nuestro Padre. Es decir, para ser salvos por medio del Mashiach. Ese es el propósito de Torah, que desafortunadamente, ¿verdad?, no lo entendieron en aquellos tiempos y no lo han entendido ahorita nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Ok, vamos a continuar en Lucas ahora en el capítulo también 24, pero en el verso 44. Y fíjense lo que les dice, contundente aquí Yahshua también. Les dijo Yahshua, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, le está diciendo a los apóstoles, a los talmidín, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, que es Torah, en los profetas y en los salmos. Clarito, hermanos, hermanas. Yahshua vino a cumplir lo que dice Torah, que le conocen como la ley de Moisés, lo que dicen los profetas y lo que dicen los salmos, ¿verdad? Todo lo que se dice de él en el antiguo pacto se tiene que cumplir, hermanos, hermanas. Ahorita ya se cumplió, ¿verdad?, la primera venida de él, pero también se habla de la segunda venida, también se habla de la gran tribulación y también se habla del día del juicio. Todo eso se tiene que cumplir, hermanos, hermanas, porque de todo eso nos hablaron los profetas desde aquellos tiempos. Estamos hablando de 3,000 años, más de 3,000 años nos están hablando los profetas,
¿verdad? Para anunciándonos todo lo que iba a venir, lo que iba a suceder. Y sobre todo, ¿verdad? Por la venida de Yahshua, desde aquellos tiempos. ¿Verdad? Entonces, muy contundente. Ahora vamos a ir ahora a Juan, a las Besorá de Juan, mal llamado el Evangelio de Juan. ¿Verdad? Vamos a leer el capítulo 3, versos 16 al 18. Fíjense lo que dice. Porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de que dio a su Hijo, ¿qué más claro ni el agua, a su Hijo unigénito. Continuamos en el 17. Porque no envió Yahweh a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. Aleluya. Para que vean lo importante del nombre, dice, porque no ha creído, el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre Yahweh. Aleluya. Por eso es bien importante lo del nombre, por eso fue el tema segundo que vimos, hermanos, hermanas, la importancia de los nombres, ¿verdad? Para nosotros empezar correctamente haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante los nombres verdaderos de nuestro Padre y de Yahshua, porque en esos hay salvación, hay vida eterna, ¿verdad? Y en los otros nombres no, hermanos, hermanas, es todo lo contrario. Hay perdición y hay muerte. Bueno, entonces estamos en Juan 16 al 18. Ahora seguimos con el capítulo, bueno, seguimos en el mismo capítulo 3, pero ahora del verso 35 y 36. Dice así, 35 y 36, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Aquí lo estamos constatando. Daniel 7, 9, 13 y 14. Ahí le fue entregado toda la autoridad a su Hijo amado. Nuestro Padre le entrega a su Hijo amado. Mateo 28, 18. Porque toda potestad me es dada, dice Yahshua. Y aquí lo está confirmando, hermanos, hermanas. Juan 3, 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Yahweh está sobre él, ¿verdad? Entonces, mire, este verso es muy importante, hermanos, hermanas, ¿verdad? Es importante que les explique un poquito. Casualmente, les estoy dando yo estos temas, ¿verdad? Igual lo de la ley, que según está abrogada, ¿verdad? Pues son puros... Casualmente provienen estas doctrinas por errores en las Biblias, casualmente, ¿verdad? Que de casual, por ahí ya les expliqué que no tiene nada, no hay nada de casualidad, ¿eh? Hay mucha intencionalidad ahí de querer distorsionar la verdad para perdición de las almas, ¿verdad? Pero afortunadamente nuestro Padre nos ha abierto los ojos a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar este mensaje verdadero. Es decir, desvirtuar esas doctrinas erróneas y engañosas, ¿verdad? Que tienen nuestros hermanos cristianos de toda índole, ¿no? Católico, evangélico, pentecostés, etcétera. Para eso estamos nosotros. Ese es el propósito de nosotros, hermano, ¿verdad? Sacarlos del... bueno, lógicamente ya les expliqué que no todos, ¿verdad? No para todos es la verdad. Pero para esos... para las ovejitas perdidas que andan por ahí, ¿verdad? Que escuchen este mensaje y puedan venir a los pies de Yahshua. Bien, es importante porque casualmente este tema y los otros, el otro que le comenté, son para perdición, hermano. Estas doctrinas son de perdición, son de muerte y perdición. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos cristianos no reconocen a su Hijo.
No reconocen al Hijo y por lo tanto, si no reconocen al Hijo, no reconocen al Padre. Y por lo tanto, si no reconocen al Hijo, pues no hay salvación, porque el único que da salvación es su Hijo amado, que es Yahshua, nuestro Mashiach. No reconocen el nombre. Fíjense bien, no reconocen el nombre verdadero y tampoco reconocen al Hijo, porque ellos dicen que el Dios es el mismo que el Hijo, es decir, que vino y encarnó, ¿verdad? Pero que es el mismo, ellos dicen, los cristianos. ¿Verdad? Entonces, pues están en perdición, porque la salvación todo es a través de Yahshua. Por eso es bien contundente este verso. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Yahweh, de nuestro Padre Yahweh, está sobre él. Entonces, ¿ustedes creen, hermanos, hermanas, que nuestros hermanos cristianos están creyendo en el Hijo? Cuando con esta doctrina, precisamente de la unicidad, ellos creen que es el mismo, que el Padre vino, se hizo carne, y creen que el Verbo es el mismo, pues no, están en un error garrafal por todo lo que les he explicado, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el Verbo? El Verbo es Yahshua. El Verbo es, primero era el Verbo, por eso, y el Verbo se hizo carne. Pero es Yahshua el Verbo. El Verbo no es nuestro Padre Yahweh. Ahí están también bien confundidos nuestros hermanos cristianos, porque ellos creen que el Verbo es el Padre, ¿verdad? Y que el Verbo se hizo carne, es decir, que el Verbo como es el Padre, pues el Padre se hizo carne. Pero entonces, están en una doctrina bien errónea y bien equivocada. Por eso quería explicarles un poquito este verso, ¿verdad? Para que ustedes, ¿verdad? Pues ahí entiendan, ¿verdad? Y también refuercen todo este aprendizaje que están teniendo, todo este mensaje que les estoy compartiendo, hermanos, hermanas, pues lo refuercen también, ¿verdad? Tengan ese fundamento, ¿verdad? De todas maneras, cualquier duda, pregunta, ¿verdad? Inquietud que tengan o aporte inclusive al tema, todo es bienvenido, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar porque hay más citas, ¿eh? Y muy, muy, muy contundente. Bueno, ahora, leí el 35 y 36 del verso 3. Ahora vamos al capítulo 5, versos 19 al 23. ¿Verdad? Vamos al 19 al 23. Dice, respondió entonces Yahshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los metín, a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Vean esto muy importante. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién nos va a juzgar? Nos va a juzgar. Pues nos van a juzgar ambos, pero aquí le da toda la autoridad al Hijo para que el Hijo nos juzgue, ¿verdad? Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aleluya. Clarito, ¿verdad? Clarito. Aquí lo que les expliqué ahorita. Está muy clarito, hermanos, hermanos. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y viceversa, ¿no? El que no honra al Padre, pues no honra al Hijo. Más contundente, más clarito que el agua, hermanos, yo creo que no, ¿verdad? Pero vamos a continuar, ¿eh? A ver si nos alcanza el audio. Si no, vamos a hacer otro audio más, ¿verdad? Pero ya también explicando otras cositas más. Bueno, vamos ahora en el 20, capítulo 20, igual de las besoradas de Juan, mal llamado Evangelio, al capítulo 20.
A ver, vamos a ver, capítulo 20. Capítulo 20, verso 17 y verso 17 y luego el verso 31. Vamos a leer el 17, dice. Yahshua le dijo, no me toques. Fíjense, aquí es cuando Yahshua resucita. Y acuérdense que va las dos Marías, que es María, la madre de Yahshua, ¿verdad? Miriam, y la otra María, la otra Miriam, que fue la que Yahshua, de alguna manera, que iban a apedrear, ¿se acuerdan? Entonces, al final no la apedrearon, ¿verdad? Y Yahshua le perdonó los pecados y ella se convirtió en una ferviente seguidora de Yahshua. Entonces, cuando ya Yahshua lo sacrificaron, lo colgaron en el madero, ¿verdad? Lo quitaron del madero, lo llevaron al sepulcro. Y cuando resucitó Yahshua, fueron y le buscaron ellas al siguiente día, pero ya había resucitado Yahshua, ¿verdad? Entonces, cuando lo ve, llegan ellas y se asusta porque el sepulcro pues estaba abierto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, se le aparece Yahshua, pero ya se le aparece en un cuerpo roajín, en un cuerpo brillante, esplendoroso, blanco, ¿verdad? De energía, en un cuerpo de mucha, mucha energía. Y le dice Yahshua, entonces ella se emociona, claro, ¿no? Cuando lo ve, se emociona, maestro, ¿verdad? Entonces, y lo quiere abrazar, lo quiere tocar, y le dice Yahshua, no me toques, porque aún dice, no he subido a mi Padre, mas ve a mis ajim, a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre, dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim ya, a mi Elohim y a vuestro Elohim. O sea, todavía no había subido. Es decir, todavía no le podía tocar Miriam, mal llamada María, porque Yahshua no había subido. Acuérdense que ahí, cuando Yahshua resucitaron con él mucho de las gentes justas, ¿verdad? Del antiguo, que murieron en el antiguo pacto, ¿verdad? Todos los justos como Abraham, por ejemplo, Yisa, Jacob, todos ellos, Moche, Aarón, Yahoshua, Josué, todos esos resucitaron con Yahshua, ¿verdad? Y ahí se da cumplimiento, precisamente, se da cumplimiento a una Moed, mal llamada fiesta, ¿verdad? Que estableció, ¿no? Que nuestro Padre la dejó para que se celebrase, ¿verdad? Año con año. Es decir, la fiesta de las primicias se llama en español, pero en hebreo es Bikurí, que significa primeros frutos. Es decir, cuando se siembra, esas moed se dan, hay 3 moed que se dan en el primer mes del año. El primer mes que dejó nuestro Padre, que se llama el mes de Abib, ¿verdad? Entonces en ese mes se celebra el Pesaj, se celebra panes sin levadura, que le conocen como panes sin levadura, pero en realidad es masá sin levadura. Y se celebra lo que es primicias, que es bikurí en hebreo, que son los primeros frutos. Es decir, tú tienes tú siembras tu cebada, tu trigo, ¿verdad? Pero, y demás frutas. Pero cuando llega esa moed, ¿verdad? Por eso nuestro Padre, acuérdense, no sé si lo sepan, ¿verdad? Pero es un tema que luego lo vamos a tratar más a fondo. ¿Cuándo es que inician, ¿verdad? En el calendario hebreo cada año, ¿verdad? Tiene que ver mucho, la cosecha de la cebada y el trigo allá en Israel. Eso lo dejó nuestro Padre, ¿verdad? Por eso es decir, cuando ya se sabe en Israel qué mes se va a cosechar, es cuando inicia el mes de Abib, porque así son instrucciones que dejó nuestro Padre. Es un mandato que dejó nuestro Padre. ¿Por qué? Porque cuando sea esta moed que se llama las primicias, ahí se tienen que presentar los primeros frutos de la cosecha. Es decir, todo lo mejorcito, todo lo mejor, se presentan unas gavillas o gavetas, no sé cómo le llaman, donde presentan los frutos a nuestro Padre, los primeros frutos, los más bonitos, los más, ¿sí me entiendes? Los más, jugoso, lo mejor, pues lo mejor de lo mejor, se ofrecen a nuestro Padre. Entonces,
eso lo cumplió Yahshua, porque Yahshua cuando resucitó, resucitó a los hombres más justos, más kadosh del antiguo pacto, que habían fallecido, que habían dormido, ¿no? Se le llama dormir, pero, o que habían muerto, pues, ¿verdad? Pero se le llama, en realidad no están muertos, sino están dormidos. Entonces, Yahshua cumple con esa moed, cumple con las primicias, porque con él resucitan, son los primeras almas o primeros cuerpos, más bien dicho, que resucitan. Antes de Yahshua no hay resurrección, hermanos, hermanas, y no hay reencarnación tampoco antes de Yahshua. No hay resurrección ni hay reencarnación. Lo que sucedió nada más con Enoch, por ejemplo, y con Eliyahu, Elías, mal llamado Elías, ellos vinieron por ellos carrozas en nubes, fueron levantados y llevados allá al cielo, a los chamayines, al tercer cielo, donde está la Yarushalayim, la ciudad Kadosh de Yarushalayim. Ellos fueron levantados para el tercer cielo, pero no resucitaron ni fueron reencarnados. Antes de Yahshua no existía la reencarnación ni la resurrección. Por eso Yahshua cumple esta moed, esta mal llamada fiesta, ¿verdad? De primicias, que es Bikurí en hebreo, porque con él resucitan los primeros frutos. Por eso son los primeros frutos, ¿verdad? De la resurrección. O sea, las primeras almas Kadosh, que fueron muy justas, que vivieron una vida recta y en obediencia a nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Entonces, es muy importante también, ¿verdad? Que lo entiendan un poquito también, ¿verdad? A qué se debe esta moed. Por eso le dice Yahshua, no me toques, porque todavía no he subido. Es decir, Yahshua le dice, todavía no he ido al Padre para entregar mis frutos. ¿Cuál fruto iba a entregar? La resurrección de las personas que fueron Kadosh en el antiguo pacto y que murieron, pero murieron por el camino recto, ¿verdad? Vamos a enmarcarse el audio para leer el otro verso y concluir con lo que es Juan. Dice el 31, fíjense bien, en el mismo capítulo 20, pero el verso 31 dice así, pero estas se han escrito para que creáis que Yahshua es el Mashiach, el Hijo de nuestro Padre Yahweh, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, tengas vida eterna en su nombre. Aleluya. Por eso es importante el nombre verdadero, hermanos, hermanas. Se me acabó el tiempo de este audio, se me hizo muy rápido, pero me quedan algunas citas, hermano. Vamos a dar otro audio más, que es el sexto, para concluir este tema, ¿verdad? Porque no podemos quedar ahí pendiente con algo, ¿verdad? Por lo pronto, que nuestro Padre les bendiga, les guarde, les llene de mucha luz, mucha emuná, mucha shalom y de mucha fortaleza. En el nombre precioso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Shalom, shalom para todos.